África es el continente más rico del planeta en recursos naturales, pero el más empobrecido por el capitalismo. Esta aparente contradicción no es una casualidad, sino el resultado de un proceso histórico que comenzó con la colonización y continúa hasta nuestros días bajo nuevas formas. Según cifras del Banco Mundial, más del 40% de la población africana vive con menos de $1.90 al día. Mientras tanto, el continente alberga el 30% de las reservas mundiales de minerales, incluyendo el 80% de las reservas globales de coltán, fundamental para la industria tecnológica actual. Esta serie de videos sobre África no es como los documentales tradicionales. Aquí conocerán los conflictos de África desde una perspectiva marxista, explicando cómo el imperialismo ha saqueado al continente, y cómo las burguesías africanas, al servicio de los intereses imperialistas, son cómplices de este saqueo. Analizaremos la lucha de clases y la resistencia del pueblo africano contra esta opresión, todo desde la óptica del marxismo, en español. La pobreza en África no es el resultado de la falta de recursos o de malas gestiones. Es el producto directo del saqueo imperialista, que ha convertido a África en la cantera del capitalismo mundial. La mentira del desarrollo africano. Los medios de comunicación burgueses y las instituciones internacionales venden la idea de un renacimiento africano. Presentan a países como Ruanda, Sudáfrica y Ghana como ejemplos de éxito del capitalismo en África. Pero veamos qué hay detrás de estas cifras. Ruanda, con Paul Kagame a la cabeza, genocida y protegido por Estados Unidos, es el modelo favorito del imperialismo. Con un crecimiento anual promedio del 7%, el FMI lo pone como ejemplo del supuesto milagro africano. Pero detrás de los rascacielos de Kigali, el 75% de la población sigue siendo campesina y vive en la pobreza extrema. La llamada prosperidad se basa en el lavado de dinero y la explotación de minerales robados de la vecina República Democrática del Congo. Sudáfrica, la potencia industrial africana, mantiene intacta la estructura económica heredada del apartheid. El 50% de la población vive bajo la línea de pobreza, mientras la oligarquía negra y los capitales extranjeros se reparten las riquezas mineras. La supuesta clase media emergente africana es solo una minoría privilegiada que vive de las migajas del saqueo. La inmensa mayoría sigue atrapada en la pobreza. Los pilares del saqueo imperialista. El capitalismo mundial sostiene su dominación sobre África a través de 4 pilares fundamentales. Minerales estratégicos: coltán, oro, diamantes, uranio, tierras raras. Monocultivos agrícolas: cacao, café, algodón. Deuda externa. El FMI y el Banco Mundial imponen planes de austeridad que condenan a los países africanos a la miseria. Intervenciones militares, masacres, genocidios y guerras imperialistas. Francia en Malí, Estados Unidos con AFRICOM, Ruanda saqueando el Congo bajo mando de Washington. Cada dólar de ayuda humanitaria que entra en África regresa multiplicado a las cuentas bancarias de las multinacionales europeas, chinas y norteamericanas. La burguesía africana. Perros guardianes del imperialismo. El saqueo imperialista no sería posible sin la complicidad de las burguesías africanas. Desde Mobutu en el Congo hasta Kagame en Ruanda, pasando por el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, las burguesías africanas no son una clase nacional progresista, sino burguesías compradoras, es decir, intermediarios del capital imperialista. Los regímenes africanos funcionan como perros guardianes del imperialismo, garantizan la explotación de sus propios pueblos a cambio de un pequeño porcentaje de las ganancias. Ninguna burguesía africana ha sido capaz de desarrollar las fuerzas productivas o de conquistar una verdadera independencia económica. Solo el proletariado puede cumplir esa tarea. La independencia política conquistada por la mayoría de los países africanos entre los años 50 y 70 no significó la independencia económica. Los regímenes nacionalistas que surgieron tras la colonización, desde Kwame Nkrumah en Ghana hasta Julius Nyerere en Tanzania, chocaron con los límites que impone el capitalismo en los países atrasados. La burguesía africana no nació como una clase industrial con capacidad para desarrollar las fuerzas productivas, sino como una burguesía compradora, cuya única función es mediar entre el imperialismo y el saqueo de su propio país. Paul Kagame, Alassane Ouattara en Costa de Marfil, Cyril Ramaphosa en Sudáfrica o Patrice Talon en Benín no representan la supuesta modernización africana, como dicen los medios burgueses, sino una nueva versión de los viejos capataces coloniales. La resistencia obrera y campesina. Pero la historia de África no es solo la historia del saqueo, también es la historia de la resistencia. En los últimos años, una ola de huelgas y movilizaciones ha sacudido el continente. Huelgas mineras en Sudáfrica. Las huelgas mineras en Sudáfrica son un reflejo de las pésimas condiciones laborales, la explotación y la desigualdad persistente en el sector.
Uno de los eventos más notorios fue la masacre de Marikana en 2012, donde la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga. Estos mineros estaban luchando por mejores salarios y condiciones laborales en las minas de platino. Las huelgas mineras han sido un símbolo de la resistencia obrera contra las condiciones de trabajo opresivas en Sudáfrica y la falta de cambios sustanciales tras el fin del apartheid. Aunque el Congreso Nacional Africano accedió a la presidencia tras el apartheid, las promesas de un cambio económico significativo no se han cumplido para la clase obrera. Protestas obreras en Túnez, tras la revolución de 2011 que derrocó al dictador Ben Ali, ha sido escenario de continuas protestas y movilizaciones obreras. A pesar de la caída de la dictadura, el sistema económico no ha cambiado radicalmente, y la corrupción, el desempleo y la precariedad siguen siendo problemas estructurales. Las huelgas y protestas en Túnez han sido impulsadas por la lucha contra la austeridad y la privatización de servicios públicos, además de exigir mejores condiciones laborales y salarios más justos. Las protestas han involucrado tanto a los trabajadores del sector público como a los del sector privado, y muchas veces han sido coordinadas por la Unión General Tunecina del Trabajo, el principal sindicato del país. Movilizaciones campesinas en Nigeria. Uno de los países más ricos en recursos naturales de África, las movilizaciones campesinas han sido una respuesta a las políticas neoliberales que han favorecido a las grandes corporaciones y a las élites en detrimento de los campesinos. Los campesinos luchan contra la falta de tierras, la explotación de los recursos naturales sin compensación adecuada y la privatización de tierras para proyectos industriales. Las movilizaciones también incluyen la resistencia contra la invasión de tierras por parte de empresas agrícolas multinacionales. El aumento de la violencia, los desplazamientos forzados y la falta de apoyo del gobierno han radicalizado aún más a los campesinos, quienes a menudo se organizan en movimientos locales o sindicatos agrarios para exigir la restitución de sus derechos. Revuelta juvenil en Sudán. Este país ha vivido una serie de revueltas juveniles en los últimos años, especialmente durante el levantamiento de 2018 a 2019 que derrocó al presidente Omar al-Bashir. Esta revuelta fue impulsada por la creciente pobreza, la inflación y el desempleo juvenil, además de la represión del régimen autoritario. Los jóvenes sudaneses, especialmente aquellos que no podían acceder a trabajos dignos o educación de calidad, fueron los principales actores en las protestas masivas que finalmente llevaron a la caída del régimen. La revuelta juvenil en Sudán es un ejemplo claro de la capacidad de la juventud africana para organizarse y desafiar a regímenes opresivos, a pesar de los obstáculos. Estas luchas son ejemplos de cómo las clases oprimidas en África, incluidos los trabajadores y campesinos, están reaccionando contra el sistema económico que ha perpetuado su explotación. Las huelgas mineras en Sudáfrica, las protestas obreras en Túnez, las movilizaciones campesinas en Nigeria y la revuelta juvenil en Sudán son manifestaciones de un creciente descontento con el sistema capitalista, con gobiernos burgueses que, aunque dicen ser democráticos, pero mantienen sus intereses de clase capitalista que han continuado oprimiendo a las masas en el continente. Estas luchas son un reflejo del potencial para la revolución socialista africana y a la lucha por la autodeterminación. Los sindicatos y los movimientos de masas se enfrentan no solo a las potencias imperialistas, sino también a los regímenes burgueses africanos. Esta resistencia es todavía fragmentada y sin una dirección revolucionaria, pero contiene en germen el único camino posible para la liberación de África. Burguesía compradora. El marxismo define la burguesía compradora como aquella fracción de la clase capitalista en los países coloniales o semicoloniales que no acumula capital a partir de la producción, sino que sirve como intermediaria entre el imperialismo y la explotación de las riquezas naturales. Esta burguesía no tiene ningún interés en desarrollar la industria nacional, porque su poder depende de las migajas que recibe del saqueo imperialista. Ruanda con Paul Kagame, exportador de coltán robado del Congo a través de redes mafiosas protegidas por Estados Unidos. Sudáfrica con Cyril Ramaphosa, millonario gracias a la cooptación del Congreso Nacional Africano por la oligarquía minera. Costa de Marfil con Alassane Ouattara, títere del imperialismo francés, responsable de masacres contra huelguistas. Las mujeres proletarias africanas. La doble opresión. La mujer trabajadora africana es la más explotada por el capitalismo. Las industrias textiles, agrícolas y de minería artesanal dependen de la superexplotación femenina. Las mujeres representan el 70% de la mano de obra agrícola en África subsahariana y son las primeras víctimas de la crisis climática y de las guerras imperialistas. Pero también son las protagonistas de la lucha, desde las huelgas de las obreras textiles en Etiopía hasta los movimientos feministas proletarios en Sudán y Argelia. Mientras los medios solo muestran a las mujeres africanas como víctimas, la realidad es que las mujeres trabajadoras están en primera línea de la resistencia contra el capitalismo.
Huelgas de las obreras textiles en Etiopía del 2018 y 2019. Las maquilas textiles, propiedad de multinacionales como H&M y Calvin Klein, explotan brutalmente a miles de mujeres con salarios de miseria de $25 al mes. Pero las obreras no se han quedado de brazos cruzados. En 2019, estallaron huelgas en el Parque Industrial Hawassa, uno de los mayores complejos textiles de África, exigiendo aumentos salariales y condiciones dignas. Movimientos feministas proletarios en Sudán. Durante la revolución de 2019 que tumbó al dictador Omar al-Bashir, las mujeres obreras y campesinas fueron el corazón de la revuelta, participando en comités de resistencia y huelgas. Movimiento feminista proletario en Argelia. En el levantamiento de 2019 contra el régimen de Bouteflika, miles de mujeres trabajadoras participaron en las huelgas generales y manifestaciones, exigiendo no solo democracia, sino también derechos sociales y económicos para la clase obrera. Esta lucha de las mujeres obreras africanas no tiene nada que ver con el feminismo liberal burgués que solo pide reformas para las élites. Es la lucha por la revolución socialista, unida a sus compañeros trabajadores. El fracaso del socialismo africano. Los procesos de independencia africana entre los años 50 y 70 estuvieron marcados por discursos sobre el socialismo africano. Líderes como Nkrumah, Nyerere o Thomas Sankara intentaron aplicar modelos de desarrollo nacional, pero ninguno rompió con la propiedad capitalista ni con el mercado mundial. El resultado fue que esos procesos fueron absorbidos por la burocracia estatal o aplastados por golpes imperialistas. El fracaso no fue del socialismo, sino de la ilusión de que podía existir un capitalismo con rostro humano en África. El único camino. La burguesía africana ha demostrado su incapacidad histórica para romper con el imperialismo. Como escribió Trotsky en su teoría de la revolución permanente, solo la clase obrera, aliada con el campesinado, puede completar las tareas democráticas, anticoloniales y de desarrollo económico en los países atrasados. La lucha por la liberación de África es parte de la lucha internacional de la clase obrera contra el capitalismo. No hay solución nacional para el saqueo imperialista. Solo la revolución socialista, unida a la revolución proletaria mundial, puede poner fin al genocidio capitalista.